Tienes un adicto en tu familia. Estás en dificultades con las drogas. Necesitas ayuda. Puedes seguirme en las redes sociales y en CNC Canal 22. Con gusto le serviré. Mi teléfono es 320-294-5807. Para servirles. Saludos, televidentes. Inicialmente voy a contarles quién soy yo. Mi nombre es Hernando Patiño Gil, oriundo del departamento de Caldas. 63 años, bien vividos. Adicto en recuperación. 22 años de consumo. Porque los exadictos, 22 años de consumo, por eso digo adicto en recuperación, porque los exadictos no existen. Esta es una enfermedad terminal, irreversible. De esos 22 años de consumo, 3 de ellos en la calle, que es el final de la última etapa de la adicción, que se denomina consumo autodestructivo y suicida, que es cuando el paciente ya está en la calle. 5 años de recuperación en las granjas Santa Teresa de Medellín. En Antioquia había 12 granjas. Dirigí el Hogar Nueva Vida de Aranzazo Caldas 7 años y 15 años con la Fundación El Hogar de los Muchachos. La Fundación El Hogar de los Muchachos es una institución yumbeña. Nació aquí, en territorio de Yumbo. Fundación Hogar de los Muchachos. 13.850 pacientes. 1.500 restaurados, convertidos en señores, en personas normales, con una vida absolutamente normal, con hogar, con trabajo, con bienestar, con una posición social adecuada. Más o menos 4.000 muertos, de 16, 15, 14 años hasta 55, muertos prematuramente y violentamente, que es el final de todo adicto. El final de la adicción es la soledad total, la muerte prematura y la muerte violenta. Hay unos 2.500 encarcelados, de los cuales hay unos 100 aproximadamente con condenas largas, de más de 40 años, delitos graves, muchachos peligrosos. Y el resto de ese número inicial que mencioné están en las ollas de las ciudades. Están en el Calvario, en la 18, en San Judas, en el Rodeo, en el Poblado, en las ollas de Yumbo, en Bellavista, en Panorama, en todos los guetos de las grandes ciudades colombianas. Y esa institución estuvo los primeros 6, 7 años aquí en Yumbo y luego nos trasladamos a Rosso. Y hace exactamente un mes cerré la institución porque tengo un poco de problemas de salud y porque ya estoy un poquito cansado. Manejar ese tipo de personal es estresante y es difícil. Yo quiero entonces, en esta serie de programas que iniciamos a partir de hoy, contarles un poquito desde otro punto de vista lo que está sucediendo en este momento con el país, con el mundo, a raíz de la pandemia. Hasta hace 7 meses muy pocas personas sabían exactamente qué era una pandemia. Yo personalmente, con mi edad, estoy asombrado de haber visto las calles de París, de Londres, de Berlín, de Nueva York, completamente desiertas. El mundo escondido de un enemigo invisible que paralizó el transporte aéreo, que paralizó el comercio, que paralizó la industria, que paralizó la actividad académica, la actividad política, la actividad turística, hasta el punto de que en este momento todos sabemos perfectamente cómo está el mundo. El mundo está en una situación muy difícil. Todos los días los noticieros de televisión nos dan datos de cuántos se contagiaron, de cuál es el total de contagiados, de cuántos lograron superar la enfermedad y de cuántos fallecieron en las últimas 24 horas a raíz de la enfermedad. Pero hay otra pandemia silenciosa, prácticamente invisible.
Si hablamos del coronavirus, estamos hablando de unos niveles de mortalidad del 4%. La pandemia de las que yo voy a hablarles tiene unos niveles de mortalidad del 90%. Un infectado solo tiene 10 probabilidades de superar el problema. 10 probabilidades en 100. Esa pandemia es una pandemia que está ahí, está en el parque, está en la esquina, está en todas partes. Ahí para esa pandemia no sirve el tapabocas, ni sirve el lavado de manos, ni sirven las medidas de protección de bioseguridad. No sirven porque no es un animal, no es un virus, no es una bacteria. Es algo que ni siquiera todavía hemos podido definir qué es exactamente una adicción. La pandemia silenciosa, la adicción a psicotrópicos y a sustancias psicoactivas. Y es una pandemia en gran escala. En Colombia estamos hablando de 4 millones de infectados. En Europa estamos hablando de 50 millones. En Estados Unidos de 35. En Brasil de 40. En México de 25 millones de personas que ya están infectados. Detengámonos entonces para que hablemos de esa pandemia. Es preocupación de papás, es preocupación de profesores y rectores, es profesión de sociedad civil, de autoridades militares, es preocupación de alcaldes, de presidentes, etc. La pandemia es la adicción a sustancias psicoactivas. Bueno, ¿cómo comienza? ¿Cómo se da el contagio? Bueno, el contagio se da de una manera inocente. Hay una frase popular que dice: el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Yo personalmente toqué el problema en el año 79, un sábado a las 8:30 de la noche en el Paseo Bolívar de Cali. Ahí la toqué y desde el momento en que la toqué, mi vida se transformó completamente. Dejé de ser yo y comencé a ser otro que no sirve, que no le gusta a la sociedad, que es ilegal, que todo el mundo condena. Un día cualquiera, en un lugar determinado, por un problema de criterio, de criterio personal, el muchacho dice sí y toca el TTC, tetracannabinol, que nosotros comúnmente la conocemos como la inocente marihuana. Estoy hablando de un alucinógeno. Bueno, el paciente toca la sustancia y automáticamente entra en otra dimensión, se sale de esta realidad y empieza a vivir otra realidad. Podríamos decir que entra a una subcultura o que entra a un inframundo, otro mundo, que alguna persona que no consuma droga ni siquiera se alcanza a imaginar en qué consiste ese inframundo. La persona empieza a consumir, él no nota absolutamente nada en su conducta o en su comportamiento, pero desde el momento en que la tocó al muchacho le empieza a suceder algo. Todos los que lo rodean se están dando cuenta de que al muchacho le está pasando algo. El único que no se da cuenta es el muchacho. Una persona que está consumiendo marihuana pierde percepción, pierde asociación, pierde retención, pierde memoria, pierde lúdica y pierde reflejos, pero de una manera notoria. Podríamos decir que el muchacho acaba de empezar a realizar un curso hasta la idiotez. Se vuelve lerdo, se vuelve lento, se vuelve torpe, empieza a perder una noción correcta del tiempo, empieza a ser otro, se aleja de los de siempre, de su casa, de sus amigos, de los amigos de infancia, de sus familiares cercanos. Él mismo se empieza a alejar y empieza a meterse en otro mundo, aquellos que comparten su mundo. Y ese compartir su mundo quiere decir que también están consumiendo
tetracannabinol y que están siendo víctimas de una alucinación. El muchacho no se alcanza a imaginar el problema en el que se acaba de meter. Podríamos decir que ya el virus está dentro del muchacho. Inicialmente consume cada 8 días, luego cada 6 días, cada 3 días, hasta que el consumo se vuelve un consumo diario, generalmente por las noches. Luego se rompe esa barrera y se consume a lo largo del día, desde la mañana hasta la noche. ¿Y cómo empieza el desarrollo de la enfermedad? Bueno, el organismo va creando lo que se llama clínicamente, en argot terapéutico, una tolerancia a la sustancia. Quiere decir que el paciente cada vez tiene que consumir una mayor cantidad y tiene que hacerlo con una mayor frecuencia para poder tratar de alcanzar los niveles de estado de alucinación que él quiere alcanzar. Esa sensación de paz, de serenidad, de tranquilidad, de cero preocupaciones. Esa sensación no existe porque es una alucinación. Entonces, como el muchacho cada vez tiene que consumir más, 4, 5, 6, 10 cigarrillos diarios, y tiene que hacerlo con una mayor cantidad, llega el momento en que el muchacho ya no encuentra la satisfacción que desearía encontrar y llega un momento en que toma la fatídica decisión. Y esa fatídica decisión es devolverle a esa sustancia otra sustancia de carácter químico. Ahí entonces hace su entrada fatídica el bazuco, el crack, la cocaína. Es un alucinógeno y al llegar el bazuco, crack, perico, cocaína, heroína y alcohol, esa es otra sustancia que se llama depresivo y entonces la enfermedad empieza a avanzar. Estamos hablando de una epidemia, de una pandemia progresiva, degenerativa e irreversible. Bueno, cuando llega el depresivo, el muchacho entra en otro estadio de su adicción, sigue fuera de la realidad. Él se salió de la realidad en el momento en que tocó la marihuana. Ahí se salió de la realidad. Ahí ya no es capaz de leer esta realidad. Ahí es donde se convierte en un patán, no le interesa estudiar, terminan echándolo del colegio, ya no se preocupa por su motilado, ya no lava los tenis, ya no se rasura, ya no se sienta correctamente, y camina de una manera simiesca. Observen caminar un marihuanero y parece un simio. Póngalo a jugar ping-pong y verá que no es capaz de dar bola porque los reflejos los perdió completamente. La lúdica se perdió. Ya entra el depresivo y entonces la enfermedad toma otras proporciones. Ya llega la mentira, ya llega la manipulación. El pelado se va ingeniando la manera de engañar a la familia porque sostener el consumo del depresivo es más costoso. Empieza a haber un descuido generalizado, empieza a haber una degradación psicológica, moral, ética, no retiene, no graba nada, no ve noticias, no sabe nada. Un adicto no sabe nada de nada, él solo conoce el tema, su gueto, su inframundo, sus amigos y la sustancia. A lo largo de los programas que vamos a realizar, porque yo quiero que esto sea un curso completo de formación para todos ustedes, vamos a ir viendo cuáles son las posibilidades de contagio, cuáles son las razones que llevan a que el muchacho se contagie, cómo se puede prevenir y evitar que un muchacho la toque. Es muy importante porque después de que la tocó ya estamos en un gran problema. ¿Cuáles son cómo descubrir, por ejemplo, que el muchacho ya está consumiendo droga? ¿Cómo la mamá y el papá se van dando cuenta? ¿Qué es lo que hacen que se den cuenta que el muchacho está metido en algo extraño, en un problema? Vamos a ver también cuáles son las etapas a través de las cuales la enfermedad va destruyendo la persona, va destruyendo el ser, lo va dilapidando, esa podría ser la palabra, hasta dejarlo en la miseria total, para dejarlo en la terminología que algunos utilizan peyorativamente, en un parásito.
se vuelve una persona miserable, se vuelve una persona desagradable. Vamos a estudiar también qué es lo que realmente hace que esa adicción se vuelva tan poderosa. Entonces hablaremos del rito de consumo, hablaremos de todo aquello con lo que el muchacho asocia el consumo, porque llega un momento en que la sustancia no es el problema, sino todo aquello con lo que el paciente asocia la sustancia. Con esto quiero decir, él asocia la sustancia con un lugar, con un color, con un disco, con un blue jean, con una perversidad, y esa perversidad casi siempre es de carácter sexual. Aquí quiero ser muy claro en una cosa. A ver, ¿qué es un adicto? Bueno, abro comillas. Un adicto es una persona que tiene un grave problema en la estructura básica de su personalidad y el consumo es un síntoma. La enfermedad no es el polvo que viene dentro de la bolsa, no. Ese es el síntoma de la enfermedad. El adicto no se hace adicto de una manera gratuita. El adicto lleva en su personalidad todo aquello que se necesita para ser adicto. Ejemplo, somos ansiosos, somos inmediatistas, somos primarios, somos emocionalistas, somos compulsivos, somos obsesivos, somos desorganizados, somos perfeccionistas, somos medio neuróticos, reaccionamos primariamente. El adicto tiene en sí mismo todo lo que se necesita para convertirse en adicto. El adicto es un dependiente patológico. De ahí que sea tan grave eso de que el padre de familia, para manifestarle amor al muchacho, le dé lo que el muchacho quiere y lo que el muchacho necesita. Ese es el primer paso que hay que dar para tener un adicto en la casa. Absolutamente a todos nos parece deplorable la manera como la enfermedad coge a un pelado, a un chico, y lo va degradando, y le va dañando su figura corporal, y va dañando su personalidad, y lo convierte en otro. A todos nos aterra escuchar la noticia de que mataron a Julano, mataron a Sultano, anoche hubo 6 muertos, la semana pasada hubo 10. Todo eso nos aterra y nos preocupa. Los profesores no saben qué hacer, cómo prevenir desde el aula de clase. Los padres de familia no saben cómo manejar el problema en el hogar cuando ya el muchacho está consumiendo y cómo hacer que no se adentre más en la enfermedad. El Estado no sabe qué tipo de determinaciones tomar para limpiar la sociedad, no con mano negra y equipos de limpieza social, sino cómo enfrentarla, cómo atacar realmente la enfermedad. Entonces, todos estos temas de prevención, de manejo del adicto en el colegio, de el manejo que los municipios y que las autoridades militares deben darle al problema, cómo recuperar al adicto, dónde llevarlo, qué línea de intervención terapéutica utilizar para recuperarlo. Ese tipo de temas lo vamos a ir viendo a lo largo de todos estos programas que vamos a seguir viendo por este canal, CNC, Canal 22. El objetivo principal de esta intervención es darles a ustedes, primero, conocimiento de la naturaleza de la enfermedad. Segundo, herramientas para manejar la problemática desde el punto de vista escolar, familiar, social. Y tercero, cómo intervenir clínicamente al joven con una línea de intervención que garantice un alto porcentaje de recuperados. Les quiero contar una cosa. El hogar de los muchachos recuperó 1.500 muchachos en 15 años de funcionamiento, más o menos el 10%, que es uno de los porcentajes más altos de recuperación en Colombia. Los hogares Claret hablan del 6%, pero ellos no hablan de que esos 6 que se recuperaron, un año después, 3 de esos 6 han caído y que 2 años después, de esos 3 que quedan, 2 han caído. Hay una frase exagerada en la sabiduría popular que dice, de 1000 salen 2 y se devuelve 1. Queridos oyentes, queridos televidentes, estamos frente a una pandemia silenciosa
y frente a una pandemia irresponsable por parte de la sociedad. Y eso se da porque desconocemos la naturaleza de esa enfermedad y porque no sabemos cómo actuar frente a ella. Yo soy Hernando Patiño, operador terapéutico, adicto 22 años, 24 años en el tema de la recuperación, en el Hogar de los Muchachos, en las Granjas Santa Teresa y en el Hogar Nueva Vida de Aranzazu. He conocido muchísimo sobre la naturaleza de esa enfermedad en carne propia y en la cantidad de pacientes que han pasado por mis manos a lo largo de todo este periodo. Y tengo muchas, pero muchas sugerencias y muchos medios y muchas herramientas que darles para que todos juntos manejemos esta problemática y esta situación tan difícil en la que nos encontramos.